Y tal como lo prometido es deuda, tenemos en el día de hoy al crack de los progres, al hombre que está rompiendo el esquema latinoamericano. De los pobres no, de los progres. No, yo dije de los progres. El hombre que está rompiendo el esquema de la neomarxismo feminista encubierto en Latinoamérica. Y para eso vamos a estar conversando con un invitado especial que tenemos el día de hoy y que nos ha dado la exclusiva de estar aquí en Sol de los Sábados, nuestro doctor en Ciencias Políticas, Agustín Laje. Un abrazo, hermano. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Esa bota de ultratumba, ¿viste? Bueno, yo conozco, yo vengo de ahí también, ¿oíste? Ayer estuve dando 3 conferencias. Yo sé, hermano. Y hoy me esperan 8 horas de conferencia. Oye, precisamente iba a iniciar esta conversación preguntándote qué te trae por la República Dominicana. Bueno, esta es la segunda vez que yo estoy por acá. En abril del año pasado ya estuve también haciendo una gira en la cual terminé sin voz, así que ando con todos estos sprites tirándome en la garganta para aguantar lo que es una agenda bastante fuerte. Por día tengo un promedio de más o menos entre 2 y 3 charlas. El día de hoy, por ejemplo, son 4 clases en la Universidad Católica de 2 horas más o menos cada una, así que todo el día voy a estar ahí dando un curso de formación bien intensivo para unas 250 personas. Wow. Lo interesante de esta gira fue que todos los cupos de todas las conferencias se agotaron la primera semana en que salieron. Yo ni siquiera me dieron tiempo de poderlo subir en mis propias redes, porque me dijeron, no, apenas lo subimos nosotros a internet, se llenó absolutamente todo. Y ayer tuvimos, bueno, por ejemplo, 3 conferencias. Yo tuve que matarme casi con Mariel para decir, no, dámele media hora aquí, no, pues, es un monopolio que tiene Agustín Laje. Así que, y efectivamente, Agustín, ayer vi, y fue parte de una controversia en la cual yo también me involucré, que tuviste por el Tribunal Constitucional. Eso fue antes de ayer. Fue antes de ayer. Yo antes de ayer llegué, después de un viaje muy largo, me dijeron, andá, date una ducha, ponete un traje y una corbata, porque tengo que ir al Tribunal Constitucional ya mismo. Así que así fue. Ingresé en el hotel, me bañé rapidísimo, me cambié muy rápido también, y nos fuimos al tribunal donde me recibieron espectacular 4 jueces. Un grupo de asesores, de letrados, era una sala que se colmó, tuvieron que traer también sillas extras. Sí. Estuvimos dialogando más del tiempo previsto, es decir, el interés que hubo en la sala fue muy interesante, porque iba a ser una reunión de tipo más bien, yo me imaginaba protocolar, yo ¿no? También. La que uno dice, bueno, ¿y a qué vienen? Bueno, a dar unas charlas. ¿Y cómo está Argentina? Bien. ¿Y cómo está República Dominicana? Muy bien. Bueno, gracias por venir. Saludos, ¿no? Más o menos eso es lo que suele ser cuando uno va a estas visitas con funcionarios gubernamentales, que los funcionarios por lo general se lo toman de esa forma, como parte de su trabajo, de ser, digamos, buena onda y ya está. Pero acá la tertulia duró casi 1 hora y media. Y fue una tertulia dirigida específicamente al punto que yo vengo a tratar aquí, que son los problemas culturales actuales vinculados con el feminismo, con la ideología de género, con la agenda del aborto. Y bueno, los jueces que estuvieron allí, todos estuvieron invitados, por supuesto. Claro. Lamentablemente, y doy constancia de eso. Lamentablemente no todos fueron. Y más lamentablemente aún, una persona que no fue después opinó de lo que no escuchó porque no estuvo. Agustín, y ya para entrar en materia, nos gustaría saber desde tu concepción qué es la ideología de género, ¿qué implica? ¿Quién fue que la descubrió? ¿De qué manera entiendes que la están imponiendo y dentro de también de tu corriente de pensamiento? Bueno, nos gustaría saber que nos des una concepción sobre el feminismo. Muy bien. Lo que entiendes que es el feminismo. Bueno, la conferencia que yo doy lleva 2 horas para contestar justamente esos 3 puntos que vos me has preguntado. Voy a intentar hacerlo bien breve. A ver, la ideología de género es un conjunto de ideas que son anticientíficas sobre nuestra sexualidad. No es cualquier ideología, sino que es una ideología instrumentalizada políticamente, desde el Estado y desde organismos internacionales. El núcleo de esta ideología es presuponer que nuestra sexualidad no tiene un fondo natural sustantivo, sino que nuestra sexualidad ha sido construida socialmente por un sistema opresivo que a vos te ha hecho ser hombre, a vos te ha hecho ser mujer, y que ustedes no han podido escoger libremente la forma en ser hombre, la forma en ser mujer, y que están llamados, gracias a descubrir la teoría del género o la perspectiva del género, como ellas lo llaman, a través de las políticas de género, a abrir paso a la deconstrucción de tu masculinidad, de tu feminidad, para poder volver a ser una suerte
suerte de hoja en blanco, una tabula rasa en la cual reinscribir tu propia realidad a partir de un motor nuevo generador de realidad que es tu autopercepción, completamente anticientífico. Es decir, tu percepción no edifica la realidad. Vos te podés sentir Superman. ¿En qué piso estamos acá? En el número 3, ¿no? El 3. Tírate por la ventana autopercibiéndote Superman y vamos a ver Ponte qué te va a pasar. Si tú te sientes un caballo, tú puedes... Créete fe y tírate al mar. Hay gente que ya esto se ha exacerbado porque en definitiva no es una teoría solo sobre la sexualidad, sino que es una distorsión respecto de la identidad. Sin embargo, he visto que en tus redes algunas mujeres te cuestionan cuando esgrimes esas ideas y dicen que eres machista, te califican como machista o que estás en contra de los derechos de la mujer, de la reivindicación de la mujer. Y creo que ahí pudiéramos pasar a la segunda parte de la pregunta de Julio Alberto, dentro de su concepción, entonces, ¿qué es el feminismo? Y a partir de ahí podemos abordar estas críticas. Mire, yo le comento algo que está vinculado con la crítica que se me hizo ayer de una persona que no estuvo en la reunión del tribunal. Tengo un regalito y que dijo, invitado internacional pone. ¿Invitado de quién? Bueno, son 5 mujeres de este país las que me han invitado, por ejemplo. ¡Bum! Hoy voy a sacarme una foto con ella y hoy voy a enviar por Twitter. ¿Quién te invita? Leslie, yo sé por nombres de pila, no me sé todos sus apellidos y todos sus nombres. Leslie, Patricia. 5 organizaciones presididas por mujeres es que están trayendo a usted. Ya yo le voy a decir ahorita, no te preocupes, pero son 5 organizaciones de mujeres. Ok. Gracias. Igual hoy yo voy a sacar la foto con las 5, les voy a poner con nombre y apellido, porque yo los conozco por nombres de pila. Vamos al punto. No hay problema. Las conferencias que yo doy, más o menos entre un 60 y un 65% del público es femenino. No es cierto que las mujeres a mí me odien y mis conferencias sean una recua de machistas que vienen a querer escuchar cómo oprimir a la mujer. Eso es completamente falso. Somos más. También es falso que mi público sea anciano. El público que yo tengo, el 75% son jóvenes menores de 30 años. Porque por las redes se ha creado ese mito que no se condice con lo que ustedes pueden ver. Y somos todos medievales y dinosaurios. Ahora sobre el feminismo. El feminismo comenzó siendo un movimiento social que data desde el Renacimiento. Podemos llevarlo hasta el Renacimiento, pero que realmente se asienta en las revoluciones liberales del siglo XVIII. Francia, Estados Unidos, Inglaterra un poquitito antes, en donde las mujeres pedían igualdad ante la ley respecto del hombre. Por ejemplo, igualdad en derechos políticos, poder votar, ser votadas, tener un rol activo en la política, poder heredar, cosa que no se podía, poder ir a la universidad, cosa que la mujer no podía hacer. Injusticias, desde luego, que hubo que paliar y se paliaron muy bien. Okay. Ese fue el primer feminismo. Ese feminismo empezó a degradarse. Empezó en algún momento a mezclarse mucho con la teoría marxista. Empezó, Engels, que fue el socio intelectual de Marx, en un libro del año 1884, escribe por allí, en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el obrero. Ajá. Entonces hay una suerte de lucha de clases. En la familia. En la familia hay una suerte de lucha de clases que no es lucha de clases, sino lucha de sexos, pero es el espejo de la lucha de clases que se da en la sociedad. Ese feminismo empezó a degenerar y terminó degenerando todavía más en el año 1948 con la pluma de Simone de Beauvoir, esta francesa tan reconocida actualmente por un libro que por un libro llamado El segundo sexo, cuya frase célebre es: no se nace mujer, llega a nacerlo, y que es el origen de la ideología de género. ¿Por qué es el origen de la ideología de género? Porque si no se nace mujer, significa que la mujer no constituye una esencia específica. Exacto. No constituye naturaleza distintiva respecto de la del hombre, porque aquello que llega a hacerse es aquello que se hace artificialmente. Entonces, la condición de la mujer es una condición construida, y acá entramos en la palabrita. De la construcción social viene de ahí. Ahí viene, porque no se nace mujer, llega un hacerlo. Yo nací hombre siendo bebé, después fui un hombre siendo niño, luego fui un hombre siendo adolescente, ahora soy un hombre, quiero creer joven, después seré un hombre adulto, después seré un hombre anciano y después seré un hombre viejo. La condición de hombre estuvo inscripta en mí genéticamente desde el momento de mi concepción. Wow. Y eso lo sabemos gracias a la genética más moderna. Lo mismo para ella, que nació siendo una mujer y lo será por siempre. No es cierto que alguien se haga mujer por los condimentos sociales. Es cierto que nuestra sexualidad está enriquecida culturalmente. Pero ese enriquecimiento cultural que nosotros llamamos el género se asienta sobre una plataforma que es natural y preexistente. Obviamente tiene mucho de arbitrariedad en nuestra cultura. El hecho que ustedes utilicen... Sí, claro. El hecho, por
ejemplo, de que las mujeres utilicen aretes y los hombres no está inscripto en tus genes. Desde luego que no. Pero hay una gran diferencia entre asumir componentes culturales de la sexualidad a decir que nuestra sexualidad es el producto puro y duro de una cultura. Pero una pregunta, sí. Hablas de una degradación del feminismo. Sí. ¿No consideras tú que todavía hay mucha desigualdad para las mujeres y que esta lucha es necesaria? O sea, ¿por qué? Y si es así, si rechazar el feminismo y esta lucha. Mire, a mí el tema de la igualdad me genera cierto escozor cuando la igualdad de oportunidades, por lo menos desde mi concepción, esa es la premisa. Está muy bien eso. A mí me parece que la igualdad fundamental aquí tiene que ser la igualdad ante la ley y la oportunidad de poder acceder a distintos ámbitos de forma igualitaria. Igualdad ante la ley que implica que cuando un hombre es denunciado por amenaza, va preso. Pero cuando ese mismo hombre denuncia a una mujer por amenaza de muerte, se le burlan de él en el tribunal. Esa es igualdad. Bueno, Pedro Laje, luego de escuchar a Pedro Laje, vamos a esa misma igualdad. A ver, yo creo que ese es un buen punto. Acá hay dos puntos. Igual de dejar exponer al invitado su tema. Acá hay dos puntos. Número uno, la realidad no es blanco y negro. La realidad no es que las mujeres están peor en todas las variables y los hombres estamos mejor en todas las variables. Yo te puedo dar algunos indicadores de desigualdad en términos, por ejemplo, de expectativa de vida. En el mundo las mujeres tienen 5 años más de expectativas de vida respecto del hombre. A mí la cosa de la igualdad me genera cierto escozor porque hasta dónde puede llevarnos. Por ejemplo, ¿cómo soluciono yo la desigualdad en términos de expectativa de vida que tiene el hombre con la mujer? ¿Qué? ¿Mato a las mujeres 5 años antes de que muera? O sea, no me... Luego, vamos a otro. El 80% de los homicidios en el mundo se cometen contra hombres. Luego, entre el 75 y el 80% de las personas que no tienen hogar, que viven en las calles en el mundo, son hombres. El 33% más de los egresados de las universidades en el mundo, estoy hablando de rankings mundiales, son mujeres, afortunadamente. Sin embargo, las altas posiciones, los puestos jerárquicos son ocupados por hombres cuando las mujeres están cada vez más preparadas. Bien, vamos a... Pero tenemos que obligar. Vamos a escuchar al invitado. Tenemos que interrogarnos por qué pasa ese tipo de cuestiones. Te voy a poner un caso. Uno de los países más igualitarios supuestamente son los nórdicos, los países nórdicos. En Noruega entendieron que tenían un gran problema de desigualdad de género porque en las carreras de ingeniería, que son muy bien pagas, al contrario, por ejemplo, de la educación, donde las mujeres tienden a inscribirse como maestras, las carreras de ingeniería tenían una relación de 9 hombres, 1 mujer. Entonces el gobierno dijo, no, acá tenemos un problema. Gran parte de la brecha salarial estriba en este tipo de elecciones. ¿Qué hicieron? Subsidiaron el ingreso de las mujeres a las carreras de ingeniería y con ese subsidio, durante los años en que el subsidio operó, el índice de mujeres que se matriculó en ingeniería efectivamente subió. Ni bien quitaron el subsidio porque pensaron, generamos un cambio cultural y por fin la mujer quiere ser ingeniera, quitaron ese subsidio económico y volvió a ser la relación 9-1. Entonces quizás esto tenga que ver con las elecciones libres y voluntarias que las personas hacen respecto de sus modos de vida y de los trabajos que escogen. Digo, nuestros cerebros, por ejemplo, no son los mismos. No todo es una construcción cultural. El cerebro de la mujer, por ejemplo, tiene una masa blanca, lo que se llama masa blanca en el cerebro, mucho más desarrollada que la del hombre. La masa gris del hombre está mucho más desarrollada que la de la mujer. Las conexiones interhemisferios que el cerebro de la mujer tiene son mucho más fluidos que los de los hombres. Ustedes tienen ventajas en un montón de cuestiones y los hombres también tienen sus ventajas en otras cuestiones. Yo creo que una sociedad libre se basa en dejar a la gente elegir en un marco de igualdad de acceso. ¿Qué significa igualdad de acceso? Que yo como mujer pueda ser ingeniera. Que no haya una ley que me diga usted no puede ser ingeniera. Ahora, yo no veo que haya igualdad en que un gobierno diga, como no tenemos igualdad en la matriculación de ingeniería, voy a sacarle los impuestos a la gente para dárselo a un tipo de personas porque yo quiero que esas personas ingresen a estudiar ingeniería. Y eso ocurrió muy mal en este país nórdico. Yo puedo darte un montón de otros ejemplos sobre estas cuestiones, políticas de género que han fallado terriblemente. En la Argentina hace 7 años que estamos con políticas de género para reducir los feminicidios. Y los feminicidios crecen todos los años. ¿Oíste, Peña Mirabal? Mira, el tiempo se está acabando, pero quisiera aprovechar la presencia de Agustín, que vino a hablar de unas conferencias que él va a dar, para que nos conteste por qué centrarse
en criticar el feminismo y hacerte la precisión de que no podemos hablar del feminismo. Hay diferentes feminismos. Okay. El feminismo marxismo es uno. Pero hay feminismo negro que reivindica el tema de las mujeres negras. Hay muchísimo feminismo. Yo creo que tú deberías de ampliar un poco el espectro. Pero supuesto. Luego, para poder hacerte la pregunta, no, porque no fue una pregunta, fue una precisión. Okay. La pregunta es, ¿por qué hablar tanto este discurso antiderecho, de antifeminismo, y no hablar de los feminicidios? Cuando hay estudios científicos, ustedes dicen que no hay un criterio científico, pero hay diferentes estudios, aquí mismo lo hemos analizado en Sol de los Sábados, que hablan como el género es una condición que determina desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Por qué centrarse tanto en criticar el feminismo, que es una ideología, como hay muchísimas otras? Te lo voy a contestar con muchísimo gusto. Gracias. Te lo voy a contestar con mucho gusto. Gracias. Primero que nada, esto es una entrevista que dura, ¿cuánto? 10, 15 minutos. Yo te comenté que mis conferencias duran 2 horas y ahí es donde yo explico las diferencias. Las diferencias entre los distintos feminismos. De hecho, en mi libro arranca en el capítulo número 2 haciendo lo que son las diferencias entre el feminismo de primera ola, segunda ola, tercera ola, la teoría queer, el posfeminismo, el feminismo radical, el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia. Wow. Entonces sí, hay muchos feminismos. Evidentemente. Agárrate de ahí. Y los 112 géneros, agárrate de ahí. Y más también porque ahora ha surgido el feminismo especista que reivindica a las vacas como mujeres, por ejemplo. ¿Y no viene de económica? Coño, yo quiero ser bichini. Yo me sienta un bichini hoy, mire, pero no tengo yo siempre hice el esfuerzo de autopercibirme con la cuenta bancaria de Bill Gates y todavía no me aparece. Sin embargo, yo quiero ir al segundo punto que me parece muy, muy importante. ¿Por qué yo critico el feminismo? Porque pienso que no están haciendo ningún bien a la mujer. Y porque creo que el feminismo no es una buena teoría para combatir la violencia que la mujer hoy está recibiendo. Sin lugar a dudas, es cierto, los indicadores de las muertes de mujeres, las agresiones contra mujeres, es cierto. Hay que ver también la otra parte. El 80% de las muertes las reciben los hombres, y las violencias dentro de la familia, 1/3 de los muertos son de hombres a manos de mujeres, cosa que jamás se dice. No hable de eso. No hable de eso. Estadísticas. Estadísticas mundiales según la ONU. Estadísticas mundiales. Es un ranking mundial. Ahora, vamos al punto. ¿Por qué yo creo que el feminismo actual, y por qué yo hablo de este feminismo? Porque hoy la teoría del género feminista es la hegemónica dentro del feminismo. El feminismo marxista ya no es hegemónico, el feminismo liberal no es hegemónico. Hoy lo que predomina es el feminismo de género. Punto número 1. Por eso yo lo resumo en eso. Obviamente, si vos me das 2 horas de programa, yo te puedo hablar de todo el resto. Ahora, vamos al punto de la violencia contra la mujer. Yo no creo que el feminismo actual, con su teoría del género, esté solucionando esa violencia. En Argentina nació Ni Una Menos, hace más o menos entre 6 y 7 años. En Argentina aplicamos políticas de género todos los años, cada vez mejor financiadas, y la violencia contra la mujer está aumentando todos los años. ¿Por qué razón? Porque cuando uno hace una política pública tiene que ir a la causa que genera el problema que uno quiere solucionar. ¿Qué dice el feminismo? De la causa de la violencia contra la mujer nos dicen: nos matan o nos golpean por el hecho de ser mujeres. Eso no es una causa científica. Yo no puedo generalizar de esa manera. Yo no veo hombres saliendo por las calles a buscar en grupos de tareas a las mujeres para matarlas y para pegarles. Hay causas que nosotros podremos estar estudiando y que no estamos estudiando porque reducimos a una cuestión ideológica de guerra de sexos. Hombres contra mujeres, los hombres son muy malos, entonces golpean a las mujeres porque las mujeres son mujeres y entonces las mujeres reciben golpes por ser mujeres. Eso es una tontera, eso no existe. Y ese es el discurso oficial. Es el input de políticas públicas para combatir la violencia contra la mujer, que no dan ningún tipo de resultado, precisamente porque arrancan de premisas que son falsas. ¿Por qué no estamos estudiando, por ejemplo, la correlación entre la droga dentro de la familia con la violencia contra la mujer? ¿Por qué no estamos estudiando, por ejemplo, ciertas patologías psicológicas y psiquiátricas en su correlación con los índices de violencia contra la mujer? ¿Por qué no estudiamos el alcoholismo, por ejemplo? No estamos estudiando causas. No estamos yendo a las causas porque nos gustan las ideologías. Y nos gusta decir, es el machismo. Defíname qué es machismo. No, es porque los hombres golpean a las mujeres. El patriarcado. Es el patriarcado. Esas abstracciones no sirven para resolver. Son categorías dentro de la sociología y la antropología cultural. No son científicas. Dentro de la antropología es una categoría evidentemente propia de los orígenes de la antropología de hace 3 siglos, que no demarcaban lo que hoy entendemos por esa palabra. Cuando nosotros hablamos de sociedad patriarcal, nos estamos refiriendo a una sociedad donde la autoridad política es la del hombre en su familia. Hoy el hombre no es una autoridad política en su familia. El patriarcado hoy no existe. Hoy la autoridad política en la familia es el gobernador, es el intendente,
es el jefe de Estado. Hoy el hombre en la familia no es unidad política. Hoy es unidad de producción, nada más. Bueno, señores, hay muchas gracias. Yo vi, ponme un título a eso para YouTube, por favor. Hay que viene ir video. a tu conferencia, de verdad. Sí, que de verdad que está porque preparado. se necesita un ejercicio pedagógico, Sí. científico, académico que le dé respuesta a muchas abstracciones que se dicen por las redes sociales. Y sobre todo al maniqueísmo que hay con ese tema. Eso es lo que no me gusta. El maniqueísmo hay con ese tema, porque tú hablas de una vez o reivindicas algún papel y de inmediato tú eres un patriarcado. De un lado a lado. O tú eres un machista, tú eres un primitivo, tú eres de la Edad Media. Sí, primitivo atrasado. Pero hay que ampliar la bibliografía, porque tú decir que pero no ese es hay el debate. categoría científica cuando la antropología No, es una pero ciencia. eso es parte del debate. Eso es parte del debate. Déjeme estar respondiendo, Millicent, habla con datos. Entonces hay que también reconocer sí, esa de Lourdes parte. contra Mi libro se basa en más de... No podemos descalificar a las personas que piensan diferente, porque hay muchos otros pero nadie está argumentos descalificando a nadie. contrarios a lo Aquí no que se él dice, descalifica. pero no vamos a poner aquí a pelear con Aquí no se el descalifica a nadie. Perdóneme, yo quiero hacer una mínima aclaración. Mi libro se basa en más de 150 libros que son todos favorables a la ideología de género. Ay. De modo que la bibliografía que yo he estudiado en los últimos 3 años ha sido muy sustantiva. Pero de un solo lado, Agustín, a eso me refiero. Exactamente, Sí, del lado Que progénero. favorecen la ideología de género. Exactamente. Pero ustedes son los que reivindican la ideología de No, género. no, Aquí las feministas ustedes hablan de no, ideología no, de no, género. no. Perdón, yo No se inicié preocupe. esta entrevista haciendo una crítica contra la ideología de género. Justamente mis charlas son contra la ideología de género. Y los libros que yo he estudiado son a favor de la ideología de género porque son los únicos libros que existen. Mi libro es el único libro contra la ideología de género junto con 2 o 3 más. Nadie financia a los otros. Un tema que yo quisiera que quede claro porque ha generado un tuit de esta jueza Sí. que ha dicho que yo no trato el problema de la violencia contra la mujer. Justamente. Y la ablación genital en este Bueno, país. yo no sé si aquí se da ablación genital o no. Yo quiero creer que no, pero bueno. No ofenda, Yo- no hay que Pedro, ofender. yo ¿Cómo creo tú que hablas ante de la- esa? genital. Perdón, Pero perdón. una Y jueza- respetar a la magistrada Pero mi Katia comentario. Miguelita, No, yo No, lo voy a creo, retirar, de lo voy a verdad, retirar y le tengo algo de más duro en mi verdad. comentario. Pero nadie Prepárate. está. Perdón, Vamos a escuchar. déjeme cerrar. Vamos a escuchar. A una mujer cerrar. tan digna como la magistrada Vamos a Katia escuchar. Miguelita, por Déjeme favor, por lo cerrar. menos mi presencia no la Yo queda. tengo mi comentario, Mire, usted me respeta. Déjeme, por favor, que Pero respeta termine con tu esto. Respeta a los Que lo haga demás. ella. No, yo hago mi Cambio comentario, fuera. haz lo que tú quieras. El sol de los sábados, el sol de los sábados. Vamos a concluir aquí con nuestro invitado para que dé unas palabras finales. Bueno, muchas gracias por el espacio. Antes que nada, me he sentido sumamente cómodo. Las últimas palabras serían las siguientes. Pensar distinto no es un crimen. Tener una visión alternativa respecto de lo que se obliga hoy a pensar es simplemente un ejercicio de libertad intelectual. Claro. Yo fui al Tribunal Constitucional, tuve una reunión muy agradable con los jueces que allí me recibieron. Lo que no fue muy agradable fue al día siguiente recibir una crítica de alguien que no fue y que además habló sobre una reunión en la que no estuvo. Y realmente a mí se me acusó, y me hizo sentir bastante mal, sobre que yo no hablaba de la violencia contra la mujer y yo no hablaba de los problemas que la mujer estaba teniendo. En esa reunión se habló sobre la violencia contra la mujer, solamente que yo expuse cómo yo creo que la llamada perspectiva de género, que es una perspectiva ideológica a mi juicio, no está ayudando a la mujer en ninguna parte del mundo. Es decir, pensar distinto a la magistrada no hubiese sido bueno que si pensábamos distinto, ella hubiese estado ahí para poder compartir las ideas y tener un intercambio intelectual. Lamentablemente ella no fue, después opinó sobre la reunión en la que no estuvo y dijo que no se trataron temas que sí se trataron. A mí me preocupa la violencia contra la mujer y me preocupa tanto que me parece importante alzar la voz contra una ideología que yo pienso que no está ayudando a la mujer. Por otra parte, yo vengo estudiando estos temas hace años, he dado más de 500 conferencias en el mundo sobre estos temas, y la gente afortunadamente está empezando a escuchar también esta otra parte. La riqueza de la diversidad no solamente está en la diversidad sexual, también está en la diversidad intelectual. Claro. Excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Agustín, por acompañarnos. Éxito en tu conferencia. Muy amable. Muchas gracias. Esta noche, hermano. Cambio fuera. El sol de los sábados, el sol de los sábados.